Familia, buenas noches, Dios les bendiga. Amén. En esta noche iniciamos tres encuentros para meditar en la palabra de Dios y recibir la invitación, el desafío a ser fieles en el tiempo del fin. Ahora vamos a estudiar un personaje que tipifica nuestra experiencia en muchos aspectos. Tipifica nuestra experiencia como seres humanos, porque como dijo el apóstol Pablo, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, y exactamente para quienes hemos alcanzado a vivir ahora en el final de los tiempos. Y segundo, porque en la vida de este personaje no solamente está reflejada la vida nuestra, de quien podemos tomar una enseñanza, sino que también hasta cierto punto se tipifica como que usted tiene una idea de la experiencia del pueblo de Dios al final de los tiempos. Así que vamos a estudiar 3 episodios de la vida de ese hombre y cómo Dios trabajó con él, y ver cómo Dios también está dispuesto a trabajar con nosotros. Así que donde usted está, cierre sus ojos, oremos una vez más y vayamos al terreno sagrado de la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro, tuya es la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, porque tu gran amor nos ha sostenido hasta este momento y tenemos el privilegio de estar en tu casa de oración. Amén. Que al estar aquí, Señor, cualquier preocupación, cualquier impedimento para que tu bendición llegue a nuestra vida a través de tu palabra, que tú lo quites. Amén. Que tu Espíritu Santo se mueva libremente y nosotros, Señor, recibamos el mensaje que tienes para darnos. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy hablando de un personaje que todos hemos escuchado y conocemos, y es tanto que Dios, si fuese a ponerse apellidos, uno de sus apellidos lo tiene el Señor como nombre. La Biblia dice que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Vamos a hablar de ese último personaje, pero vamos a irnos a un tiempo donde Dios todavía no se llamaba a sí mismo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Todavía no. Vamos a ir a un tiempo donde Jacob todavía no ha llegado a ser Israel, donde Jacob no ha sido transformado, donde Jacob todavía no ha tenido un encuentro con Dios, donde Jacob no ha madurado en su fe. A eso vamos a ver. Así que abra su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 28. Yo tengo que sintetizarle, a ver cómo resumimos la historia de este joven hasta ahora. Primero, este hombre llamado Jacob era un hombre, vamos a decir, un niño, era un ser deseado por su madre. ¿Por qué? Su madre no podía tener hijos. Habían pasado los años y su madre no podía tener hijos. Así que un día se acercó al esposo y le dijo: dame hijos o me muero. La cosa fue bien. Entonces el esposo le dijo: pero mujer, yo no soy Dios, eso no depende de mí. Ya en la historia de Jacob hay una enseñanza de fondo. ¿Quién es el dueño de la vida? ¿Quién es el único que puede dar vida? Así que esta mujer tuvo que reconocer esa verdad y conocerla de esa manera. Pero vamos a consultar al Señor. El esposo oró por ella y gloria a Dios, esta mujer quedó embarazada. Pero cuando quedó embarazada, ahora había una dificultad. Ella empezó a sentir preocupación. ¿Por qué? Gracias. Una embarazada primeriza. Nosotros, ya ustedes ven al pequeñito de la casa, no hace tanto pasamos de esa etapa. Y usted se preocupa si el bebé no se mueve. Eso a usted le preocupa. Está o no está. Ya los que tienen más tiempo no se acordarán de esa etapa, pero usted dice: pero lleva mucho tiempo sin moverse, cuidado. Hasta que uno pasa ese sustito y como que se acostumbra y dice: no, es que a veces está tranquilo, a veces se mueve.
pero también es una preocupación cuando se mueve demasiado. Llegaba el momento de dormir y Emir, el niño nuestro, en el vientre empezaba a moverse y mi esposa le hablaba. Cuando yo le hablaba, le decía: Emir, quédate tranquilo. Ahí se calmaba. Pero se cuenta, relata la historia bíblica, que había una dificultad cuando esta mujer estaba embarazada. Era tal el movimiento que había en su vientre que ella se preocupó y dijo: ¿por qué? Si es así, ¿para qué vivir? Es lo que ella dice: ¿para qué vivir? Así que fue a consultar al Señor y Dios le dijo: mija, tranquila, que es que en tu vientre hay dos naciones. No es un solo muchacho que tú tienes. Ahí tú tienes dos gemelos. Pero hay algo interesante. El mayor le servirá al menor. En un tiempo donde la primogenitura era algo sumamente importante, bueno, ahí está ya una profecía. Pasó el tiempo, nacieron los muchachos. Así que cuando sacan al primero, este viene velludo y le ponen por nombre Esaú. Pero cuando están terminando de sacar a ese, tuvo que haber sido un parto difícil, porque el otro entonces viene con una mano tomando el talón de su hermano que sacaron. Así que le va agarrando el talón. Y cuando sale ese, es idéntico al otro, pero no es velludo como el otro. Es lo que no lampido, pero no es tanto como el otro. Y le pusieron Jacob, que significa suplantador, o el que quiere tomar el lugar del otro. Porque ellos entendieron: pero ese no es fácil. Desde el vientre él quería jalar al otro para él ser el primero y ser el primogénito. Así que eso fue lo que interpretaron y le pusieron al primero Esaú y al segundo Jacob. Así que estamos hablando de este joven que es un hijo menor, empieza a crecer y él hace dos trampas que van a marcar su vida para siempre. La primera trampa es que él está, lo mismo que se vio recién nacido, se vio en su vida. Él quería tomar la primogenitura de su hermano. Así que un día el hermano, un hombre de campo, llega y cuando llega dice: dame de ese guiso rojo que tú estás preparando. Y él le dice: si me vendes tu primogenitura. Usted dice: una locura. A explicar esto, la primogenitura implica una doble porción para el primogénito. Una doble porción. ¿Se acuerdan lo que le pidió Eliseo a Elías? Dame una doble porción. Todos los hijos de los profetas consideraban al profeta del momento como su padre, en ese caso a Elías. ¿Qué está diciendo Eliseo? Trátame como si yo fuera tu hijo mayor y dame una doble porción de tu espíritu. La Biblia dice en el Evangelio de Juan que el espíritu no se da por porciones. ¿Qué significa? Trátame a mí, déjame el legado a mí. Yo quiero más de ese poder. Pero es literalmente lo que está diciendo es: trátame como si yo fuera tu primogénito. Supongamos que los padres tienen $1,000,000 de pesos. Cuando llega el momento de la distribución, el padre va a morir, al primogénito le van a dar el doble, las 2/3 partes, y entonces la otra tercera parte se la dan al segundo hijo. Por eso la primogenitura, hasta en el aspecto de herencia, era sumamente importante. Además del estatus en la vida espiritual, en el legado de la familia que le toca a ese hijo. Así que Jacob quiere, ¿qué cosa? La primogenitura. Le dice a Jacob, y como decimos en buen dominicano, vendió la primogenitura por caco de arenque. Un desastre. Dijo: ¿para qué me sirve eso? Yo me voy a morir del hambre, como un asunto de un momento. Y vendió la primogenitura a Jacob. Y así Jacob le quitó la primogenitura a Esaú. Pero segundo, llega el momento que el padre, que su hijo favorito era Esaú, le dice: mira, ven, busca una casa, cocíname lo que a mí me gusta, que después de comer te voy a dar mi bendición. Así que primogenitura es una cosa, la bendición es otra. La madre, que su hijo favorito es Jacob, escuchó eso y le dijo: mira, ve, busca ya, prepárate. Yo voy a preparar la comida, voy a hacer algo que le gusta a tu padre, porque él le prometió que iba a bendecir a Esaú, pero esa bendición va a ser tuya. Mami, pero no, ¿cómo vamos a hacer eso? Tú no ves que yo soy lampiño y mi hermano es velludo. Eso lo resolvemos, no te preocupes. Preparó la comida, buscaron las pieles de los mismos animales que habían cocinado y se la pusieron encima y lo hicieron pasar como si fuera Esaú. Cuando viene Isaac, que no es tonto, lo único que está ciego, escucha la voz: padre,
aquí estoy, ¿quién eres, hijo mío? ¿Y qué dijo Jacob? ¿Soy quién? Esaú. Tu hijo Esaú, tu primogénito. Ven ahora y come de mi casa para que me bendigas. Vas allá, ustedes se conocen la historia, y entonces allí, acércate, hijo mío. Y cuando lo echa mano, dice, bueno, habla como Jacob, pero es velludo y tiene este olor de Esaú, pero que hasta la ropa se la había puesto Jacob. Y bueno, pasó el asunto, le robó la bendición a su hermano. Cuando su hermano llegó, ustedes conocen la historia, se da cuenta del engaño y el hermano dice, llegará el momento en que cuando papi cierre los ojos, yo te lo voy a cerrar a ti. Cuando papi se muera, yo te voy a matar a ti. La madre escuchó eso y se asustó. Imagínense cuánto más Jacob. Así que la madre llamó a Jacob y le dijo, mira, yo no puedo perder dos hijos en el mismo día. ¿Qué está diciendo él? Si Esaú te mata, yo mato a Esaú. Ella está diciendo que va a perder los dos hijos, ¿cómo? En un mismo día. Se muere el esposo y viene entonces Esaú y mataría a Jacob, y entonces ella mataría a Esaú. Dice, me voy a quedar viuda y me voy a quedar sin hijos. Así que oye lo que tú vas a hacer, escucha mi voz, vete a casa de mi papá, te vas allá para Arán y dile a tu papá que tú vas a buscar esposa y que tú sabes que tu hermano tomó esas esposas de aquí, que a tu papá no le gusta eso. Y así lo hicieron. Él pidió el permiso, se fue con su bendición y estaba camino a Arán. Pero ¿por qué estaba este hombre saliendo de su casa? ¿Buscando una mejor vida? No. ¿Buscando una bendición? No, primero ya lo tenían porque como familia Dios lo había llevado a ese lugar, desde Abraham al mismo Isaac, y ahora ellos como los hijos de la promesa. ¿Por qué estaba yendo a Arán? Estaba huyendo de su hermano. No estaba yendo a ese nuevo lugar porque quería. No estaba yendo a ese lugar porque estaba buscando un mejor trabajo. No estaba yendo a ese lugar porque se había casado y la esposa es de allá y decidió irse a vivir para allá. No. Estaba huyendo, estaba yéndose de su casa por causa de sus pecados. El pecado de robar la bendición exactamente. Pero el hermano le mencionó, bien te llamaron Jacob porque 2 veces me has engañado. Primero me quitas la primogenitura cuando me robaste ya que hicimos un negocio mal hecho. Y ahora también me tomas, ¿qué cosa? La bendición. Así que él vaya y lea conmigo Génesis capítulo 28 versículo 10. Dice la Biblia, Jacob pues salió de Beerseba. Beerseba es el lugar donde vivía. Y fue, ¿a qué lugar? A Arán. Él iba para Arán. Dice el versículo 11, llegó a un cierto lugar, ni nombre se le menciona todavía, y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Le tomó la noche caminando y no había llegado al lugar donde estaba. Así que piensa, asustado, en un lugar oscuro, en un lugar solitario, y allí está él con miedo, en un lugar que ni siquiera sabe el nombre, huyendo de su hermano. Y allí está, pasan por sus mentes, por su mente, toda la preocupación de lo que ha hecho, la decisión que tomó, cómo fue que escuché a mami, es verdad que era el deseo de mi corazón, pero, y allí está dándole mente a todo eso. Mi familia, dice que tomó una de las piedras de aquel paraje para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Así que solo el temor a que su hermano esté por ahí lo pueda matar y que haya caído atrás al pasillo, se va a escapar el hermano mío, déjame matarlo antes que se vaya. Solo la culpa por su pecado era algo para que el sueño se le fuera, y ahora tiene como por cabecera una piedra. Cuando nosotros estamos en estas circunstancias, cuando en algún momento de nuestras vidas hemos estado así, nosotros podríamos pensar que necesitamos escapar a un nuevo lugar. Es lo que él está haciendo, irme lejos del problema donde estoy. Pero el problema de Jacob no era que el principal problema de Jacob no era que su hermano lo estaba buscando para matarlo. No era solo que había robado la primogenitura, que había robado la bendición.
no era que estaba en peligro por el lugar donde estaba. El problema de Jacob es que hasta ahora no ha tomado en cuenta a Dios en su vida. El problema de Jacob es que está viviendo con un código de vida que significa simplemente sacar ventaja en todo lo que pueda. Eso lo vamos a ver a continuación. Ese es el principal problema de Jacob. Así que, ¿cuál es la necesidad de Jacob? Principal, más importante. ¿Era tener una primogenitura? ¿Era tomar la bendición? ¿Cuál era su principal necesidad? Usted y yo podemos irnos de un lugar a otro. Usted vino de otro lugar, llega a Santiago y dice: voy a buscar un buen trabajo. Usted puede pensar que el afán de su vida, que lo más importante es cambiar su condición de vida, para mejorar, para estudiar algo. Pero si usted no ha tomado a Dios en cuenta, usted está cometiendo un error garrafal. Porque lo más importante en el ser humano, la mayor decisión que podemos tomar, es poner a Dios en primer lugar. El error de Jacob ha sido tener un concepto equivocado de Dios. Jacob se olvidó que el dueño de todo es Dios. ¿Usted no cree que la profecía que le había dado su madre, Jacob la conocía? ¿Usted no cree que esa mujer sentó a ese muchacho y le dijo: mío, cuando yo estaba embarazada de ustedes pasó esto, y Dios dijo que se va a cumplir tal cosa y que tu hermano te va a servir a ti, que tú vas a ser más grande que él? ¿Lo sabía o no lo sabía Jacob? Lo sabía, pero estaba buscando por sus propios medios lo que Dios ya le había prometido. Promete Dios una pareja, usted no tiene el don de continencia, no es eunuco. Entonces te vas a desesperar y vas a buscar a una persona por tus propios medios y de acuerdo a tu voluntad, sin involucrar a Dios en la elección de esa pareja. Cuando ya Dios, definitivamente, si tú no tienes ese don, obviamente Dios tiene para ti una pareja. Entonces tenemos que tomar a Dios, ponerlo en el lugar que le corresponde, el primer lugar, reconociendo que Él es el dueño de todo. ¿Era Dios el dueño de las bendiciones para dárselas a Jacob? Sí. ¿Es Dios al final el dueño de la herencia para darle a él la doble herencia como en calidad de primogénito? ¿Podía hacerlo Dios? Claro que sí. ¿Lo había prometido Dios, o mejor dicho, profetizado a su madre? Claro que sí. Entonces, ¿cuál era la dificultad? Él quería lograr por sus propios medios lo que Dios le había prometido. Se olvidó que Dios es el dueño de todo. Pero veamos qué ocurrió. Maravilla de las maravillas, milagro de los milagros. A ese individuo pecador, engañador, mentiroso, se le apareció Dios. A ese suplantador que le gusta tomar el lugar de los otros, ¿se le apareció quién? Dios. ¿Y cómo se le apareció? Yo he notado en algunos casos que ustedes ven que Dios hace una revelación gradual de sí mismo. Dios hace una revelación ¿cómo? Gradual. Si Dios se le apareciera esta noche, te la va a pasar difícil. Sin embargo, Dios nos va preparando porque Él nos conoce. Usted escucha la historia de Abraham. ¿Cómo se le apareció Dios a Abraham primero? Una voz. Dios le dijo a Abraham: 12:1, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero cuando usted mira al final, después que Abraham cumplió y llegó a Canaán, en ese mismo capítulo 12 dice que Dios se le apareció. Piensa en Moisés, en una zarza que le está mirando, pero cuando él va camino a Egipto, se le aparece Dios en el camino. Pero después de eso, cuando está allá en el monte, Dios habla con él cara a cara. ¿Ven cómo va aumentando la revelación divina? Los apóstoles vieron a Jesús sencillo, le dijo: echen la red y todo el proceso. Pero cuando van al monte de la transfiguración, que ven cómo la gloria de Dios cubre a Jesús, tienen una revelación superior de Dios. Dios nos conoce. ¿Por qué tú crees que poco a poco te va guiando en su camino? ¿Por qué tú crees que nunca habías venido a una iglesia, o tal vez no habías venido aquí, o has venido algunas veces, pero Dios te va llevando a su ritmo con el único propósito de revelarse a ti y que tú seas salvo? Familia,
Dios no se le apareció a Jacob una teofanía, una manifestación fuerte de Dios. No. ¿Ustedes saben cómo lo hizo? A través de un sueño. Leamos la escritura. Y tuvo un sueño. Tuvo un sueño Jacob. Vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y ¿qué más? Y bajaban por ella. Jehová estaba en lo alto de la escalera y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. Falta otro nombre, ¿verdad? Note que Dios no dijo que soy Dios todavía. Y ahora dice: la tierra en que estás acostado, ¿qué cosa? ¿Qué va a hacer Dios? Puede dar lo que no es suyo. Dios le está enseñando: mi hijo Jacob, ¿cuántos métodos vas a querer usar para lograr lo que ya yo te prometí? El único dueño de todo esto soy yo, y yo te voy a dar esta tierra. ¿Se lo merecía Jacob? ¿Se lo había ganado Jacob? ¿Era digno de lo que Dios le estaba dando? No. La primera enseñanza en la experiencia de Jacob es que Dios es un Dios de misericordia, que Él no nos trata como merecemos. Pero lo que tenemos que aprender directamente es que Dios es el dueño de todo. Así que Dios le dijo: yo te voy a dar esta tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. O sea, no solamente le va a dar la tierra, sino que también le va a dar ¿qué cosa? Descendencia. Le está dando la misma promesa que le dio Abraham, que le dio Isaac. Tú eres que vas a continuar con el legado. Y le dice entonces: te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. ¿Y qué más? No vamos a tener tiempo para tomar esa parte de la simiente, pero ustedes se dan cuenta que es la misma promesa hecha a Abraham, la misma promesa hecha a Isaac, y ahora él continúa con la misma promesa. Y cuando usted lee la carta de Pablo a los Gálatas, él especifica quién es ese descendiente, y ese descendiente es Cristo Jesús. Familia, Dios le dice esto a Jacob, y dice el versículo 15: pues yo estoy contigo y te guardaré donde quiera y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. A ese pecador, engañador, mentiroso, Dios le dio una promesa. Se le apareció en sueño y le comunicó el propósito que tenía para su vida. No por lo que Jacob era, sino a pesar de lo que él era. No pensando en lo que Jacob era en ese momento, sino en lo que llegaría a ser, puesto en las manos de Dios. El dueño del universo eligió a este individuo para mostrar en él su misericordia. ¿Cómo usted se reaccionaría ante un sueño así? Vamos a ver la reacción de Jacob. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Y yo qué? Hay un problema aquí con Jacob. Usted se sabe el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Sí, bueno, el salmista dice: no puedo ir a ningún lugar que Dios no esté aquí. Jacob no se sabía esa lección de la fe de Jesús. Jacob no sabía que Dios era un Dios omnipresente que está en todos los lugares. Así que Jacob tenía un mal concepto de Dios, no solamente ignorando que Dios es el dueño de todo y le puede dar todo, sino que tenía un concepto inferior de Dios como los de su época y su alrededor, que consideraban a los dioses como dioses territoriales. ¿Se acuerdan un ejército que peleó contra Israel? Y decía: bueno, ellos nos ganaron porque estaban en la montaña, ese es un Dios de los montes, pero cuando lo bajemos aquí no va a haber forma. Y Dios también allá le dio, le dijo: no se trata del lugar, yo soy Dios en la montaña, en el monte, en el mar y donde sea, yo soy Dios. Amén. Jacob no reconocía esto, y Dios no solamente se le apareció en aquella ciudad, sino que le dijo: yo voy a ir contigo donde quiera que vaya. ¿Tiene Dios límite de tiempo, espacio y lugar? No. ¿Por qué entonces pensar que cuando yo voy a otra ciudad a vivir, cuando he venido a Santiago a vivir, ahora yo no tengo que, o me olvido de Dios y Dios no está en mi primer lugar? Hijo, pero es que Dios es Dios
de la ciudad donde saliste, la ciudad donde tú vives y la ciudad donde tú piensas vivir, Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Amén. La enseñanza directa es: yo soy el dueño de todo. Y el dueño de todo, ¿usted cree que usted le va a poner un límite de que no entre en este pedazo? Si todo le pertenece a él. Familia, Jacob aprendió que Dios está en todos los lugares. Entonces, dice la Biblia, tuvo miedo y exclamó: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana, tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y a aquel lugar le puso por nombre Betel, casa de Dios. Aunque Luz, que significa almendro, era su nombre. Parece que había un árbol de almendros allá, algo, pero le llamaban almendro el lugar. Y dice que allí hizo voto Jacob. ¿Qué hizo Jacob después de esa experiencia con Dios? Hizo compromiso. Bueno, aquí hay algo que sí podemos hacer nosotros. ¿Qué hizo Jacob? Jacob tomó una decisión. Él hace un voto con Dios. Y yo quiero que ustedes vean los detalles del voto de Jacob. Si va Dios conmigo, ya Dios le había prometido eso, yo iré contigo donde quiera que vayas, y me guarda en este viaje en que estoy, Dios le dijo que también lo iba a proteger. Si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz, Dios ya había dicho: yo te traeré a esta tierra en paz, yo te voy a traer de nuevo. Eso es prometido. Y le dice además él a Dios: si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Él menciona las cosas que pone como condiciones, y luego la parte que él va a cumplir si Dios le cumple a él. Él está diciendo: Señor, note la primera parte, si Dios está conmigo, si Dios me guarda en este viaje, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre. 4 cosas le pido. De esas 4 cosas, ¿cuál no estaba en las que Dios había prometido? Piensa. ¿Dios le prometió que iba con él, sí o no? ¿Le prometió su protección? ¿Le prometió que volvería? ¿Qué es lo único que no le prometió? Comida. Si me da pan para comer y vestido. Ay. Él está aprendiendo, pero a poquito. Jacob tiene el problema que muchos de nosotros en algún momento hemos enfrentado, o tal vez lo tengamos todavía, que en vez de vivir, estamos concentrados en sobrevivir. En vez de vivir a plenitud para Dios, estamos tan ocupados en sobrevivir que nos olvidamos que hasta la vida es Dios quien nos la da. Dios le habló a Jacob de pan y comida, de ropa y comida. No, porque si Dios tiene un propósito para usted, lo que más se le va a sobrar es pan y ropa. Y eso implicaba que la fe de Jacob era muy niña, muy pequeñita, muy inicial todavía. Se fue este micrófono. ¿Se acuerdan de Jesús en el Sermón del Monte? Mateo capítulo 6. Ustedes se preocupan por qué comerán. No se preocupen por qué comerán o qué beberán. Los gentiles también se preocupan por esas cosas. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué cosa? Primera añadidura. Reconozcamos que Dios es el dueño de todo. Y aún así Dios tuvo paciencia con este mundo. ¿Qué es lo peor de este mundo? ¿Usted sabe qué es lo peor? Que Jacob le puso condiciones a Dios para que Dios sea su Dios. Yo antes escuchaba este voto y lo leía y yo decía ¡amén! Pero después que veo que el hombre dice: si Dios hace esto y esto, entonces ¿qué? Será mi Dios. Ay, ay, ay. Jacob, tú no aprendes. Va lento en el aprendizaje. Dios se le revela y aún está. Dios, si hace tal cosa, será mi Dios. Qué triste que no sea nuestra experiencia, que no esperemos a que Dios nos dé para entonces reconocerlo como el dador de todo. Reconozcamos lo que Dios ya nos dio y nos vamos a dar cuenta que todo le pertenece a Él. Amén. Sintetizamos, mañana estaremos viendo
la experiencia de Jacob, cómo fue transformado de Jacob a Israel. Mañana, cómo usted y yo podemos ser transformados. Pero la enseñanza de esta noche, resumiéndola, reconozca que Dios es el dueño de todo. De todo. ¿Se dieron cuenta que Dios se le reveló en ese sueño? ¿Y qué fue lo que le apareció en el sueño a Jacob? Una escalera. Okay. Dios es el dueño de la tierra, pero Dios también es el dueño de la vida. Pero hay una tercera cosa: Dios es el dueño de la salvación. Amén. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 51. Podemos leer desde un poquito antes y así vamos concluyendo. Juan capítulo 1, versículo 51. Mire esta interesante historia. Un individuo medio incrédulo, parecido un poquito a Jacob en ese sentido, porque a él le dijeron, Felipe le dijo: Natanael, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Le dice Felipe a Natanael, y Natanael le dice: de Nazaret puede salir, ¿qué cosa? Algo bueno. Y respondió Felipe: ven y ven. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y entonces él le dice: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le responde: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué cosa? Te vi. Natanael exclamó: maestro, rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Con esa palabra que Jesús le dijo, él había estado orando debajo de la higuera, pidiendo revelación de Dios, pidiendo que Dios se le manifestara. Y Jesús le dice: cuando tú estabas orando ya, esa oración ya fue respondida. Yo estoy aquí, yo soy el Mesías. Y ahora entonces Jesús le dice: ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y agregó, versículo 51, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto. ¿El cielo cómo? Abierto. Y a los ángeles de Dios, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan del sueño de Jacob? ¿Qué hacen los ángeles en el sueño? ¿Qué cosa utilizaban los ángeles para subir y bajar? Pero aquí, ¿a quién usan para subir y bajar? Aquí, lee completo el texto. Subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. No solamente fue una revelación de que Dios es el dueño de toda la tierra, como dice el Salmo 24:1. No es solamente una revelación de que Dios es el dueño de la vida de Jacob, sino que Dios también es el dueño de nuestra salvación. Amén. Por eso Dios en Cristo Jesús ha buscado el medio para salvarnos. Y aunque Jacob se sentía lo más lejos del cielo, perdido por su pecado, ¿sabe qué? Había una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Amén. Había una escalera por la cual, aunque estaba lejos de Dios Jacob, pensando que Dios no estaba en esos terrenos, allí se conectaba la tierra con el cielo. Y esa escalera es Cristo Jesús. Amén. Y ese medio de salvación es Cristo. Dios es el dueño de todo, de la tierra, de nuestra vida y de nuestra salvación. Amén. Preocupaciones materiales, vayamos a Dios. Amén. Preocupaciones sobre nuestra vida física, salud, vayamos a Dios. Amén. Y la preocupación más importante, nuestra salvación, vayamos a Dios. Amén. En esta noche yo quiero orar, pero quiero orar por aquellos que más que una petición específica, hoy quieran decir: Señor, yo quiero reconocer que tú eres el dueño de todo. Él dijo: yo soy el dueño del oro y la plata. Yo soy Dios. ¿Quieres tú reconocer que Dios es el dueño de todo? Que Dios es el dueño de tu vida. Que no hay nada que ocurra en tu existencia que no esté bajo su control. Si tú así lo crees, si lo quieres reconocer como el dueño de todo, yo te invito a que te pongas de pie y concluyamos en esta noche con una oración. La gran tentación en el tiempo del fin será para aquellos que no reconozcan a Dios como el dueño de todo. Cuando hay un problema económico, cualquier tentación, ellos decidirán ser infieles a Dios.
porque olvidan que al final Dios es el dueño de todo. Que eso no nos ocurra a nosotros, que reconozcamos que Dios todo le pertenece. Padre eterno, en esta noche hemos empezado estos 3 encuentros. Hemos venido a tu palabra para que tú nos guíes, nos instruyas, nos salves. Y Señor, en esta noche nos has recordado, nos has dicho que tú eres el dueño de todo. Mi oración en esta noche es que a cada persona que está aquí, con sus preocupaciones familiares, sus preocupaciones económicas, sus preguntas existenciales, Santo Dios, que al igual que a Jacob, a ellos en tu providencia y como tú quieras, tú te les reveles como el dueño de todo. Que entiendan que ninguna necesidad de ellos es tan grande que tú no puedas suplirla. Que entiendan, Señor, que ningún problema de ellos es tan grande que tú no puedas cargarlo. Señor, que entiendan que ninguna condición es tan perdida ni tan baja en ellos que tú no puedas salvarle. Y que reconociendo que tú eres el dueño de todo, Señor, te entreguen a ti lo que te pertenece. Amén. Te entreguen sus vidas completas. Amén. Llévanos conmigo a nuestros hogares, Señor. Que mañana podamos volver aquí a escuchar tu palabra, pero que hoy salgamos de aquí con la certeza de que todo te pertenece y que en Cristo Jesús nos lo diste todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les guarde, familia.